Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras. Juan 15, 16. Dice así el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oh, gloria a Dios. Yo quiero hablar sobre el tema perfil de un socio de Dios. Yo no sé cuánto tienen socios de los que están aquí. Socio es un amigo. Socio es un compañero. Socio es alguien que comparte la misma visión, proyectos, compañía. Socio es un canchanchan. Usted ha visto que los muchachos a veces se saludan en la calle. ¿Cómo estamos, socio? Porque socio es una persona que comparte con uno, que comprende a uno. Es uno que comparte la carga y la visión. Los jóvenes generalmente tienen su socio, para mal o para bien, porque no tiene que ver una cosa con la otra. La cuestión es que sean compañeros de proyecto, de perspectiva, de objetivo, de disfrutar algo, que les guste la misma cosa, y se hacen socios. Yo quiero compartir con ustedes la posibilidad de nosotros ser socios de Dios. Yo no sé si usted había pensado en alguna ocasión ser socio de Dios. Cuando usted comparte con Dios algo, cuando Dios es socio de usted y usted es socio de Dios, hay cosas que un socio no la puede hacer y la hace el otro. Porque el socio es aquel que aporta capital o aporta idea de trabajo y tiempo. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo una idea fenomenal de un invento, pero no tengo un centavo para echarlo a caminar. Y su amigo lo oye y le dice, bueno, tú tienes la idea y yo tengo el dinero. Si nos asociamos, echamos para adelante el proyecto. Porque el dinero solo no lo hace y la idea sola no la hace. Entonces se asocian y juntos llegan más lejos. Entonces, el socio debe ser confiable. El socio debe ser diligente, porque usted no se puede asociar con un vago. Porque el que se asocia con un vago es como el buey que le ponen de compañero un becerro. Cuando le ponen la yunta, entonces hace así la carga y se tuerce y se van de lado. Entonces, para tener un socio tiene que ser un socio que valga la pena. Hay muchas personas que han fracasado por los socios que han tenido. Hay empresas que han fracasado por la calidad de los socios. Y cuando digo empresa, no piensa en fábrica solamente. La empresa puede ser el matrimonio. La empresa puede ser la familia. La empresa puede ser cualquier cosa en la que usted se envuelva con el propósito de progresar. Entonces, debemos buscar buenos socios para no fracasar. Hay mucha gente que ha fracasado en la vida porque no ha sabido asociarse. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice un proverbio. Entonces, cuando usted se asocia con una persona de mala reputación, a la larga usted va a quedar sucio también, manchado. Cuando usted se asocia con una persona inteligente, trabajadora, desprendida, la empresa camina. Entonces debemos medir siempre con quién nos asociamos. Yo encuentro en el espíritu de la Biblia, porque cuando uno habla
el evangelio, cuando uno es siervo de Dios, tiene que hablar lo que sale de su corazón, lo que comprende y lo que vive. Yo me he declarado socio de Dios. Y en todo lo que yo hago, Dios ha sido mi socio. Y si le digo que no he tenido que arrepentirme de nada, es porque Dios ha sido mi socio. Y cuando usted tiene un socio como Dios, no hay manera de fracasar. Todo va en victoria. Entonces Dios quiere socios. Dios tiene muchas empresas. La principal es la de salvación. Dios quiere usarnos a nosotros. La empresa de Dios es de salvación. Dios pudiera mandar ángeles. Dios pudiera utilizar a los espíritus celestes. Pero Dios quiso utilizarnos a nosotros. Y Dios nos ha llamado a nosotros. Lo único que para Dios, la visión de Dios es muy diferente a la de nosotros. Hay cosas que nosotros las rechazamos y Dios la coge y la prepara. Hay otras cosas que para nosotros son lo mejor del mundo y Dios la desecha. Entonces a veces hay problemas con eso, con el enfoque. Porque lo que para mí es lo mejor, para Dios no cuenta. Entonces tenemos que aclarar nuestro juicio a través de la palabra de Dios. Aquí dice, por ejemplo, Juan, en el 15:16, viene hablando desde antes. ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos, que eran sus socios. Era una compañía de 13. A uno le cayó Piogán. Quedaron 12, 11 y 1. Entonces Cristo está hablando en todo el capítulo 15, 14, 13, está hablando con sus discípulos y entre otras cosas, dice en el versículo 15, ya no lo voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Lo voy a llamar amigos. Usted no se asocia con un siervo. Un empresario no se asocia con el servidor, el capataz o la persona inferior a él. Se asocia con uno que más o menos cuadra con él. Entonces Cristo dice, le voy a elevar la categoría. Ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Entonces con los amigos sí uno se asocia. ¿Por qué dice Cristo que son sus amigos? Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y Cristo no era chismoso. Pero todo lo que él había oído en su Padre se lo transmitió a sus socios que eran sus amigos. Entonces es cuando dice el versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Estoy hablando de socios de Dios. Si usted piensa ser socio de Dios, vaya escuchando, porque hay grandes bendiciones. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto que vayáis y llevéis fruto, etcétera. Lo importante es que Cristo los llamó, los eligió. Usted busca los primeros capítulos de los evangelios, te va a encontrar cómo Cristo fue seleccionando a los discípulos. Un pescador, un cobrador de impuestos, un médico, y así de cada sector Cristo iba eligiendo uno. Y él fue que lo llamó para que fueran sus amigos, para que fueran sus socios. Porque Dios quiere que seamos socios de él para transformar al mundo. Pero ¿sabe usted que hay alguien más que quiere socios? Dios quiere socios, pero hay otro que también quiere socios y tiene socios. Dice Juan 10:10, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, en esa empresa maligna, en esa empresa destructiva, criminal, sanguinaria, Satanás tiene socios. ¿Quiénes son los socios de Satanás? Prácticamente,
potencialmente todo el que no sea socio de Dios. Sí, porque la muchacha que no tiene novio, si a usted le interesa, usted puede hablar con ella. Pero si está comprometida, no. Digo, eso es la norma de la gente seria. Porque ahora no se vale mucho eso. Pero Satanás respeta a quienes están comprometidos con Dios. Entonces, el que no tiene compromiso con Dios, el que no es socio de Dios, Satanás puede hacer lo que le dé la gana con él. Nadie lo va a defender, porque no tiene quien lo defienda. Porque solamente hay dos jefes, de los cuales nosotros podemos ser socios. Entonces, la empresa demoledora de Satanás es lo que explica en el 10:10 de Juan. Todo el que anda por ahí haciendo desorden, matando gente, sicarios, homicidas, levantadores de falso testimonio, abusadores, violadores de menores, atracadores. Todo ese tipo de gente está trabajando en sociedad con el diablo. Y si no, búsqueme de con quién es que trabaja. Está trabajando con el jefe del mal. Es socio de Satanás. Todo el que no le sirve a Dios o está ejerciendo su sociedad con Satanás o está expuesto a ser convertido en un socio de Satanás. Dios tiene su socio. Y para ser socio de Dios, el primer requisito es creer. Creer en Él. Segundo requisito, estar interesado en esa relación. ¿Cree usted que Dios existe, que Dios es poderoso? En la existencia real y efectiva de Dios. Pero si usted no actúa, usted solamente se queda ahí, usted no resuelve nada. Entonces usted tiene que creer y actuar. Estar interesado en formalizar una relación con Dios. Yo no sé si todo el que me está oyendo entiende, pero hay gente que cree en Dios y no tiene relación con Él. Usted conoce muchísima gente con la cual usted no comparte nada. Entonces hay gente que sabe que Dios existe, sabe lo que Dios hace, sabe lo que Dios puede, pero no hay una relación con Dios. Entonces, para ser socio de Dios, lo primero es creer en Él y lo segundo, estar interesado en la relación. Hay historias bíblicas muy conocidas que nos enseñan sobre los socios de Dios. Yo voy a mencionar 4 o 5. La Biblia está llena de socios de Dios. Y se me ocurre que el primer socio de Dios fue Noé. ¿Quién era un socio de Dios? Una persona que cree en Él, de carne y hueso, con nervios, pero que Dios lo escogió. No eran extraterrestres, no eran personas traídas de Marte o de Júpiter. No, Dios lo escogía de aquí mismo, del paquete, ven tú, de carne y hueso sujeto a pasiones y debilidades. Entonces hay un perfil de estos hombres. Y cada uno de los hombres que yo voy a mencionar o mujeres que fueron socios de Dios, hay un proyecto específico para el cual fueron llamados a sociedad con Dios. El caso de Noé, por ejemplo, preservar un remanente de la humanidad. Dice Génesis 6:5, porque hay una realidad que estaba ocurriendo y Dios quiere un hombre para un trabajo de salvar a la humanidad. 6:5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué vio Dios? La maldad de la gente. Era una realidad, no era un invento. No es que van a ser malos, es que son malos. Es que estaban cometiendo hechos contrarios a la voluntad de Dios.
Estaban haciendo lo contrario a lo que Dios había establecido y se había multiplicado la maldad. Dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que todo pensamiento era de continuo el mal. O sea, todo lo que salía de su corazón, todos sus deseos eran mal sobre mal, maldad sobre maldad. Y Dios se enojó. Lo primero es una realidad existencial. Segundo, Dios toma una decisión. Versículo 7 del mismo capítulo 6 de Génesis. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como Dios ve que el pensamiento del hombre es malo, el corazón es malo, todo lo que sale es malo, entonces, ¿qué decide Dios? Raer de la faz de la tierra a los hombres. Entonces, necesita un socio. El proyecto es desbaratarlo todo y quedarse con un remanente, para salvar la especie. Entonces Dios necesita un socio porque Él dice, raeré de la faz de la tierra a los hombres, me arrepiento de haberlos hecho. Quiero decir algo aquí en esta última parte, porque a veces la gente no lo entiende y cree que dice, pero ¿y cómo Dios se va a arrepentir de lo que hizo? ¿O no sabía Dios lo que había hecho? ¿O no estaba seguro Dios de lo que había hecho? Número uno, este es el lenguaje humano que Dios está utilizando. No hay manera de explicarme a mí que a Dios le molestó lo que ellos hicieron y que los iba a destruir si ellos estaban haciendo lo bueno, sino que estaban haciendo lo malo. Entonces, ¿por qué hacen lo malo si Dios fue que lo hizo? Dios lo hizo con libertad. Somos libres. Somos semejantes a Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y una de nuestras semejanzas con Dios es nuestro poder de decisión. No somos muñecos, no somos títeres. Somos hombres y mujeres con decisión propia para bien o para mal. Dios no nos obliga. Si usted quiere salir de la iglesia e irse a una discoteca, puede hacerlo. Si usted quiere salir del culto y meterse en un aposento de oración, puede hacerlo. El resultado depende de la obra que usted ejecute. Dios no lo obliga a venir a la iglesia. Dios no te obliga a ser santo. Dios te dice, te pongo frente a dos caminos para que tú, de acuerdo a la inteligencia que puse en ti, decidas. Hay uno que dice, me voy por aquí que voy a gozar la vida y la vida es corta y yo tengo que disfrutarla. Y como soy joven, me voy por aquí. El otro dice, la vida es corta, hay que aprovechar el tiempo. Y déjame ahorrar, déjame servirle a Dios, déjame crear una buena familia. Y cada uno coge su camino. El resultado viene luego. Al cabo de unos años, entonces uno se arrepiente de la vida que tuvo y el otro está contento porque Dios lo bendijo. Dios no le dijo a ninguno, a los dos le dijo lo mismo. Pero Caín y Abel eran del mismo vientre, de la misma comarca, de la misma cultura y del mismo todo, y uno era malo y otro tenía temor de Dios. Entonces Dios dice, una forma de transmitirnos su pesar, me duele haber hecho al hombre, me arrepiento de haber hecho al hombre. No quiero que el hombre haga lo que está haciendo. Por lo tanto, para resolver el problema lo voy a eliminar. Pero no quiero destruir la especie y quiero dejar la semilla para que el mundo continúe. Entonces, versículo 1 del capítulo 7. Aquí está la solución de ese problema para el cual Dios llama a Noé como su socio. Primer socio, Noé creía en Dios. Noé le servía a Dios. Noé obedecía a Dios. Entonces Dios lo llama para asociarse. 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Eso dice mucho. Dios chequeó así y vio a Noé. A ti he visto justo en esta generación. Entonces, como él era el único que podía hacer el trabajo, el único que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, Dios lo toma como socio. Pero fíjense cómo dice, entra tú y toda tu casa. O sea que en la casa, la familia, tal vez habían 2 o 3 desobedientes, pero fueron bendecidos por Noé. Eso dice muchas cosas. Quizá en su hogar el único que le sirve a Dios es usted. Quizá en su trabajo, en su compañía, el único que tiene temor de Dios es usted. ¿Sabe usted que los demás se benefician de esa actitud suya? ¿Sabe usted que los demás están bajo cierta cobertura de bendición y hasta de protección? Porque si va un verdadero siervo de Dios o 2 o 3 siervos de Dios en un avión y el avión está fallando y esa gente se pone en oración y Dios controla la situación y no se cae, Dios lo oyó a ellos, pero todos los que estaban ahí fueron bendecidos, se beneficiaron. Así pasa en muchas familias. Hay maldiciones que no llegan, hay persecución diabólica, hay ataques malignos que no llegan a determinados sitios porque hay 1 o 2 siervos de Dios. Noé era el único, pero Dios le dice, tú no puedes entrar solo, es con tu casa, con tu familia. También está diciendo la responsabilidad de Noé como padre de familia. Entra tú y toda tu casa en el arca. Toda la familia se salvó. Ojalá que pase así con nosotros. Otro socio de Dios, Abraham. ¿Cuál era el proyecto de Dios con Abraham? Crear un pueblo modelo. Crear un pueblo modelo para que le sirviera de vitrina a Dios. Había muchos pueblos paganos, supersticiosos, idólatras, politeístas, perdidos, esclavos del pecado y de la maldad. Y Dios llama a Abraham. ¿Y qué hace Dios con Abraham? Capítulo 12, versículo 1. Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es un socio fuerte, hermano. Usted sabe que Dios va a crear un pueblo modelo, una ciudad modelo, para que todos los demás vean, dice, así trata Dios a los suyos. Voy a hacer dentro de toda esta gente mala, yo voy a hacer un pueblo modelo. Para hacer ese pueblo modelo, necesito un socio. ¿Quién era el socio? Uno que vivía en Ur de los Caldeos. Uno hijo de un idólatra. Toda su familia era pagana. Pero de alguna manera él tenía interés por Dios. Y él buscaba a Dios, aunque no sabía cómo, hasta que Dios se le aparece. Cuando Dios se le aparece, entonces él intensifica su búsqueda, su acercamiento a Dios. Y Dios lo escoge. Y le dice, te voy, pero tienes que irte de tu casa, de tu parentela. O sea, no su familia cerquita, sino de la familia grande. Tienes que dejar a tu papá, vete con tu mujer, con los que trabajan contigo, pero tu papá y esa gente, esa generación se quedan ahí. Sal de ahí a donde yo te mostraré y crearé mediante ti un pueblo y serás de bendición. O sea que a veces la gente, y eso se está mirando mucho en los últimos tiempos, a veces la gente procura la bendición, pero no procura ser de bendición. La Biblia habla de bendición para todo el que le crea al Señor. Pero esa bendición no es egoísta. Esa bendición es para que yo me la coma solo. El bizcocho está bueno, no le voy a dar a nadie. Me lo trago yo solo. No,
te voy a bendecir y serás bendición. O sea, donde quiera que tú llegues, serás bendición. Donde quiera que tú estés, serás bendición. Donde tú llegues, se van los demonios. Se acaba el pesar. Se acaban las lágrimas, se va la tristeza, llegó el gozo, llegó la paz, llegó la confianza. Hay un siervo de Dios. Si usted llega a un sitio y la gente está, ¡ay, que esto se está acabando! Esto sí está malo. No se puede vivir. Ya esto se acabó. Y usted llega y se une al grito. Usted lo que hizo fue que aumentó la maldición. Pero usted llega y se queda tranquilo. Le dice, mira, a pesar de todo lo que tú ves, a pesar de que todo se está acabando, hay una esperanza. Y la gente abre los ojos. Hay una esperanza. ¿Y en qué consiste? Mire, que aunque la higuera no dé higos, aunque la leche no dé vaca, aunque la tierra no produzca, con todo y eso, Jehová va a sostener a su pueblo. Cuando parezca que todo se acabó, todavía está el recurso de Dios en la fe. Entonces, cuando usted llega con ese mensaje positivo, no mentalista, un mensaje de fe, apoyado en la Biblia, no por invento de nosotros, porque hay unos profetas por ahí que se inventan las cosas. No, eso es lo que está consignado en la palabra de Dios. Yo tengo que confiar en Dios porque Dios no depende de las circunstancias. Que la cosa está mala. ¿Qué cosa? El mundo, pues yo no trabajo con el mundo. Yo no tengo que ver con eso, es con allá. Yo trabajo con el de allá. Que hay una crisis mundial. ¿Quién dijo que hay una crisis mundial? Los mismos que la provocaron son los que lo están diciendo. Porque a ellos les conviene la crisis. Han creado un fantasma. Pero como nosotros no trabajamos con Wall Street, ni trabajamos con Londres, ni trabajamos con Tokio, a nosotros nos da un pito. Nosotros trabajamos con el cielo. ¡Oh, gloria a Dios! Y el que ha abrazado esa confianza, vive tranquilo. Mira, aunque tú no veas nada, hay. Porque al que nosotros le servimos, lo produce de la nada y hace que surja. Entonces Abraham fue un hombre de ese calibre. Haré de ti una nación grande. Y ni hijo tenía. Y haré de ti una nación grande. Y no tiene hijo. Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera se la había mostrado. Y el tipo se va. Y abandona y se va. Por eso le llamaron el padre de la fe. Porque para hacer eso hay que conocer qué es lo que uno, con quién es que uno está hablando. Pero Dios lo había llamado como socio. Y él decidió ser socio de Dios. Yo creo que si usted analiza la historia de Abraham, se dará cuenta que le fue bien. Dios le cumplió. Porque Dios es un socio que cumple. Aquí aparecen unos socios que engañan al otro. Hasta que le falsifican la firma. Aquí aparecen unos socios que lo que están acechando al socio para darle el palo en el momento más peligroso y dejarlo en la lona. Pero este socio es serio. El socio de nosotros es serio. Otro caso de un socio de Dios, Moisés. El proyecto de Dios con Moisés, libertar su pueblo de la esclavitud egipcia. El pueblo de Dios está esclavizado según lo que encontramos en Éxodo 3 entero. Usted encuentra un pueblo esclavizado, pasando trabajo, enfermándose, muriéndose, pasando hambre, maltratado, humillado. Nada, no era nada, no significaba nada para las grandes clases de Egipto. Pero ese pueblo estaba clamando a Dios. Clamó a Dios. Y ese grito, ese llanto de esa gente atormentada subió. ¿Qué hizo Dios?
tengo que libertar a Israel. Tengo que romper esa cadena. Pero no puedo mandar un ángel. Tengo que buscar un socio allá abajo. Qué bonito trabaja el Señor. Y buscó a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? En la casa del faraón. Pero Dios había preparado a Moisés para que fuera su socio. Por eso dice, no me eligieron ustedes. Yo los elegí a ustedes. Entonces Moisés sirve a Dios para libertar al pueblo de la esclavitud. Ese fue el proyecto de Dios con Moisés. Otro socio de Dios fue Samuel. El proyecto de Dios con Samuel, rescatar la fe de en medio de la corrupción religiosa. Fíjese cómo dice en primer libro de Samuel, capítulo 3. Porque Dios avisó a Samuel de algo grande y malo que venía, que iba a hacer contra la casa del sacerdote Elí. Dios estaba muy ofendido, muy enfadado con el sacerdote Elí. La fe estaba en el suelo. La gente no podía creer porque los hijos del sacerdote eran los peores impíos del pueblo. Cuando la gente veía que los hijos del sacerdote, del pastor, del obispo, son lo peor de la sociedad, le da trabajo creer en el mensaje del sacerdote. Entonces la gente había dicho, y él no hace nada para evitarlo. Violaban mujeres, cogían prestado y no pagaban, y hacían negocios turbios, y le iban a contar a Elí, parece como que él estaba medio sordo. Tal vez no podía hacer nada, pero la gente creía que él podía, porque a veces la gente cree que el papá puede. A veces. Mire, la culpa del papá está en no haberlo criado correctamente. Pero después que es un adulto, un hombre de 30, 40 años, y usted va donde al papá a darle una queja del muchacho, ¿qué puede hacer el papá? Un consejo. Y el hombre se lo obedece si quiere. Entonces, no sabemos cuál era la situación exacta, pero había un mal testimonio en el pueblo. La gente había dejado de ir a la iglesia, había dejado de creer en Dios, su fe se había marchitado por la corrupción religiosa. Muy parecido a lo que está pasando hoy. Muy parecido. Muchos escándalos. ¿Cuántas veces tenemos que luchar con la gente? Porque la gente cree que todo el mundo es igual. Viene un charlatán y hace un desorden por un sitio y ya la gente cree que todos los predicadores son igual que ese. En estos días pasó un caso y alguien va allá a preguntar y hablar y yo dejo que hable y después le hago una cuanta pregunta. Digo, ¿tú conocías a ese hombre? No. Yo lo oí por la radio, la prensa. Digo, mira, lo que dice la prensa y lo que dice la radio puede ser sí y puede ser no. Porque todo depende de lo que oyera el periodista o el redactor o el reportero y lo que él entendió. Él va y lo pone en el periódico como que es un hecho y sabrá, porque yo he estado en sitios que han pasado cosas y después la veo en el periódico, digo, pero ven acá, pero esa persona estaba ahí, porque pone todo lo contrario a lo que realmente pasó en el sitio. Entonces, los hijos de Elí eran malos. Le llegaba el testimonio a Elí. Elí no podía hacer nada. La gente dejó de ir a la iglesia y dejó de creer en Dios. Porque la gente cuando ve estas situaciones juzga a todo el mundo como malo. Entonces dentro de ese grupo hay malos. Porque cuando le hice la otra pregunta al joven aquel, primero que si lo conoce, me dice que no. Después le digo, ¿sabes tú o has oído qué tiempo hace que esa persona se entregó a Cristo? No sabía nada. Entonces ya nosotros habíamos tenido algunas informaciones. Era una persona que había salido hacía 3 años de la cárcel. Por lo mismo que había cometido, había salido, había estado preso. ¿Quién lo puso al frente de un grupito? Ya ahí no vamos a entrar. Pero estaba al frente de un grupo de personas, como pastor. Ahora, ¿es eso un pastor? Porque hasta para
ocupar un diaconado en la iglesia, tiene que ser una persona de buen testimonio. No es cualquier charlatán que le dé la gana y porque tenga una prenda cara que va a ser diácono, que va a ser pastor. Pero como estamos en una época de mercado, se da de todo. Hay gente que se convierte y viene de la farándula al púlpito, de la plataforma política al altar. Ah, no, que eso es fulano. Mire, ese fulano. No importa, el Señor no tiene discriminación, ni a favor ni en contra. Todos somos iguales, somos seres humanos, sujetos a pasiones y debilidades. Entonces todos necesitamos pasar por un proceso. Tenemos que ser purificados como el oro, pasar por el horno, ser quemados, ser calentados, ser probados, a ver si damos la talla. Pero dice Pablo a Timoteo, no un neófito que pueda envanecerse. Porque el neófito, como no conoce, no tiene experiencia, se envanece muy fácil y hace muchos disparates. Entonces todo eso marchita la fe. Pero nosotros debemos decirle a la gente que no hemos creído en hombre. Hemos creído en Jesucristo. Jesucristo no ha fallado. Entonces, la misión de Samuel, o el proyecto para el cual Dios llama a Samuel, era para rescatar la fe que se había corrompido por causa de Elí. Y dice el versículo 13 del capítulo 3 del primer libro de Samuel, dice Dios, hablando con Samuel de Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Tremenda acusación. ¿Qué ha hecho usted para que sus hijos no blasfemen a Dios? ¿Ha hecho usted algo? Dile a Él que lo voy a castigar. Lo voy a juzgar, lo voy a condenar, le voy a dar duro por lo que Él sabe. Aleluya. Hay gente que pecan de inocentes. Se hacen los inocentes. Ah, no, que yo no sé por qué me pasó eso. Tú no sabes, varón. ¿Verdad que tú no sabes? Ay, no, porque yo nunca he hecho nada malo. Dile a él, para que no alegue ignorancia, como dicen los alguaciles. Dile a él que por lo que él sabe, aleluya. Eso es como que una capicúa, ¿verdad? Porque eso es como que tiene doble filo. Fulano, ven acá. Mira, esto te lo voy a pagar, te lo voy a hacer por lo que tú sabes. ¿Y qué es lo que yo sé? Ah, tú no sabes ya. Tú no te acuerdas, te olvidó. Y en eso él reflexiona. Y se queda callado porque mejor es que se quede ahí. Ahora tú quieres que yo te describa el acontecimiento completo. No, está bien, ya yo me acordé. Dile al sacerdote Elí que le voy a dar duro por donde le duele. Por lo que él sabe. Hermano, eso me conmueve a mí. Porque hay cosas que nosotros creemos como que Dios no las sabe. Y las tenemos tapadas. Y Dios nos manda un mensajito. Dile a fulano que por lo que él sabe, esto y esto y esto. Yo prefiero ir donde Dios o al lugar que sea y yo mismo decir lo que sé antes que Dios lo haga. Es mejor que yo me confiese ante Dios. Es mejor que yo pida perdón, como hizo el pródigo. El pródigo de donde estaba vino a la casa de su padre. Y él, sin que papá le pregunte, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero yo quiero estar cerca de aquí, aunque sea como un jornalero cualquiera. Es muy diferente a que el papá hubiera ido a desencamarlo donde él estuviera, entonces él se iba a esconder porque le daba vergüenza. No, él vino. Entonces, por lo que tú sabes, tú debes entregar tu vida a Cristo. Por lo que tú sabes que tú has hecho, tú debes pedirle perdón al Señor.
Por las tantas veces que tú sabes que te has equivocado, tú tienes que arrepentirte. Han blasfemado a Dios y Él no se lo ha estorbado. O sea, parece que Él era de esos papacitos consentidores, que lo que hacen los otros es malo, pero lo que hacen mis hijos no. Ah, no, es que ese muchacho, el pobre, tú sabes, pero es un alma de Dios. Él no se mete con nadie, pero acabando por allá afuera. Pero el papá nunca entiende y la mamá nunca entienden eso. Entonces Dios le manda un mensajito. Le voy a dar duro. Y se lo quitó los dos. Lo eliminó los dos. Otra socia de Dios. María. María, la esposa de José. ¿Cuál era el proyecto? Traer al mundo al Salvador. Ese es un proyecto bonito, en el cual María fue llamada a ser socia con Dios para traernos a nosotros, a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Era cualquier cosa María? No a cualquiera Dios le iba a encomendar esa tarea. Lucas 1:30, en adelante algunos. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué hermoso proyecto. Servir de instrumento, de canal, para que viniera Cristo al mundo. Entonces Dios utilizó a María como su socia. Hay otros ejemplos, pero hay unos ejemplos que no están en la Biblia, como el caso de Juan Hus, allá en Bohemia, Checoslovaquia, en el siglo XV. El que inició la reforma protestante fue quemado, fue asado en una paila para que negara el nombre del Señor. Por su predicación, por su fe, lo persiguieron los que predicaban religión y lo mataron, lo asaron. Y el apellido de él, Hus, H-U-S, en checoslovaco o en alemán significa ganso. Él dijo: asan al ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne y no lo podrán atrapar. Al principio del siglo XV matan a Juan Hus. Al principio del siglo XVI se levanta Lutero. 102 años pasaron entre una cosa y la otra. Lutero fue un cisne preparado por Dios, que le pusieron todas las trampas del mundo y no pudieron atraparlo. El 31 de octubre de 1517, en el castillo de Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, el hombre clava 95 desafíos. Contéstenme la 10ª parte de esos desafíos. Nadie se atrevió a responderle, porque eran verdades y principios bíblicos que él había descubierto, porque la Biblia estaba oculta para que la gente no se enterara de la verdad. Dios llamó a Lutero, a Juan Hus, a Calvino, a Zwinglio, a la Savonarola, para que fueran socios de él. Y por eso estamos nosotros predicando. Por esos socios de Dios que hicieron ese trabajo. Ahora, ¿podemos nosotros ser socios de Dios? ¿Puede usted ser socio de Dios? Porque hay otro socio, le decía, que aflige, que maltrata y no hay esperanza, no da esperanza.
Pero el socio de nosotros trae felicidad. El Dios de nosotros ofrece algo que Él va a cumplir. Porque dice 24:35 de Mateo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Usted ciegamente puede hacerse socio de Dios. ¿Qué es un socio de Dios? Una persona que ayuda a impulsar su obra. Pero hay, por ejemplo, un versículo en Gálatas 2:20. Porque el primer trabajo que hace Dios con su socio es la empresa de su propia vida. Yo soy un proyecto de Dios. Usted es un proyecto de Dios. ¿Qué quiere Dios? Hacer de mí un vaso limpio, transparente, que sea de bendición como el caso de Abraham. Entonces, el primer plan de Dios conmigo es salvarme a mí. Dice Pablo, crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. O sea, hay una preparación, hay una modificación, hay una transformación del ser humano para convertirse en efectivo socio de Dios. Dios no coge un socio charlatán, mentiroso, engañador, hablador, inconstante. Dios coge a cualquiera, pero lo prepara. Porque a veces la gente se confunde. Nosotros predicamos muy abiertamente que Dios los recibe como estén, y es verdad. Dios lo llama aunque esté en el fondo del zafacón. Dios lo llama. Dios llama a la prostituta, Dios llama al drogadicto, Dios llama al narcotraficante, Dios llama a cualquiera, al ladrón, al verdugo, al manipulador, al engañador. Dios los llama a todos. Ahora no lo deja así. La puerta está abierta para que todos entren, pero hay un proceso, hermano. Es como cuando el ebanista coge el tronco de caoba en el campo y trae ese pedazo de madera en la camioneta, que la camioneta está al rendirse de lo que pesa. Y dice, voy a hacer un juego de cuarto con ese tronco. Y a los 4 o 5 meses usted vuelve a la ebanistería. Y cuando usted encuentra aquellos muebles de caoba centenaria, usted se le abren los ojos. Y él le dice, ese era el tronco. Ahora, ¿vino así del monte? No. Pasó por la sierra, pasó por la lija, pasó por el sinfín, pasó por el pulimiento, yo le di forma, mire, lo preparé y míralo cómo está. Dios lo coge como estén, rústico. Dios no tiene acepción de persona. Puede estar en el fondo. Dios lo trae, eso sí, tiene que transformarlo. Y hay algunos que no aguantan el proceso. Hay algunos que dicen, Señor, pero es muy duro eso. Bueno, que para que se te quite la totuma, tengo que pasarte el cepillo. Y el cepillo tiene una lengüeta que parece una navaja de acero. Y cuando decís, ¡ay! ¡Ay! Señor, ya está bueno. Aguanta, cajeta, varón, que te estoy purificando. ¡Oh, gloria a Dios! Dios lo prepara, hermano. Lo que pasa es que usted no sabe cómo es que lo va a preparar. Dios lo arregla. Hay algunos que vienen torcidos así. Y Dios no tiene a nadie. Allá en el cielo, ninguna cosa imperfecta. Mira, a los cojos, Dios lo endereza para entrar al cielo. A los que le falta un ojo, Dios se lo pone para entrar al cielo. A los mudos le pone a hablar. A los sordos lo pone a oír. Allá no entrará ninguna cosa imperfecta. Dios, mire, ni manco, dice la Biblia, ni los mancos van a entrar, porque Dios le pone el brazo que le falta. Ahora, enderezar a un torcido cuesta dolor. Y usted grita, pero es por su bien. Entonces Dios quiere socios, pero comienza a trabajar preparando a cada instrumento para que haga la obra. Porque Dios no puede mandar un ciego, Dios no puede mandar un mudo a predicar a la calle. Dios tiene que mandar a una gente bien. En el sentido espiritual. En el sentido espiritual. Es decir, si usted cojea
Digamos que usted toca piano a la izquierda. ¿Usted sabe lo que es eso, verdad? Tocar piano a la izquierda. Usted no puede ir a dar testimonio porque alguien se va a parar en la esquina. Ven acá. ¿Y quién es ese? Pero es un ladrón. Mira, ladronazo, ¿qué es lo que tú estás hablando ahí? Cállate la boca. Y el tipo sale huyendo porque sabe que es verdad que es ladrón. Entonces, Dios no usa gente sucia. Dios lo prepara, Dios lo purifica, Dios lo limpia, Dios lo cambia. Mire, Dios lo transforma y después que está listo, lo suelta. Dios necesita gente probada para usarlo en su obra y para usarlo en su familia. Porque a veces la gente cree que para subirse aquí hay que ser santo. Hay que ser santo para todo. Usted tiene que ser santo para predicarle a su gente en su casa. Porque si usted es un charlatán, la gente que lo conoce sabe que usted es un charlatán. Usted tiene que dar testimonio en su casa, en su vecindario, en su pueblo, en su país, para que la gente pueda creer. Socio de Dios, yo, usted, nosotros, podemos ser socios de Dios, pero tenemos que arrepentirnos. Y cuando usted sea socio de Dios, verá cómo todo le florece. Por ejemplo, mucha gente lo hace, otros no. Hay gente cuando ponen un negocio, hacen un culto, una declaración delante del Señor y ponen ese negocio en las manos de Dios. ¿Qué están haciendo? Poniendo a Dios como socio. Señor, yo quiero que tú seas socio conmigo en esta empresa, en este negocio, en este colmado que voy a poner. Ahora, usted no puede hacer nada en contra de la voluntad de Dios en esa empresa. Porque si usted hace lo contrario, entonces el socio se va. Ahora, cuando el socio está, si usted quiere, pruébelo a partir de hoy. Cuando usted pone a Dios como socio de su vida, las cosas marchan diferente. El negocio marcha diferente. La casa marcha diferente. El matrimonio marcha diferente. Sus propios hijos. Cuando Dios es tu socio. Pero tú no puedes engañar al socio. Tienes que portarte bien. Yo no sé si usted entendió esto, pero una de las cosas en que más nos beneficia ser socio con Dios es la familia. Y nosotros mismos, la paz espiritual. Cuando yo tengo a Dios como socio, yo no me afano. Esto está en manos del Señor. La gente cree que uno es loco. Bueno, así le dijeron a Noé. Y a Elías. A muchísimos siervos de Dios. Le dijeron, porque son locos. Porque ¿qué es un loco? Un anormal. Uno que se sale de la rutina. Uno que hace diferente a como hacen los otros. Desde ese punto de vista somos locos. Todos somos locos. Un hombre, una mujer tan joven y que no fuma, que no bebe, que no droga. Pues tú eres loca. Una muchacha de 20 años virgen. Pues loca. No, locos son los otros. Locos son los que abandonaron el diseño divino. Locos son los que se van en contra del fabricante. Locos son los que violan los principios que lo establecieron y que conforman su estructura emocional y de vida. Esos son locos que desafían las leyes de la vida. Cuando usted está bebiendo ron es un loco. Cuando usted fuma es un loco porque está destruyendo sus pulmones, está destruyendo y cocinando el hígado y el páncreas. Entonces, loco es el que viola los principios de vida. Pero el hombre que se mide, que se rige por los principios de Dios, aunque parezca loco, es el que más cuerda tiene de todo. ¡Oh, gloria a Dios! Mi socio se llama Dios. Mi socio es Dios. Y yo no le puedo fallar a mi socio. Porque si le fallo me deja. ¿Y qué sería de mí sin el Señor? ¿A dónde iríamos nosotros si no estuviéramos amparados, agarrados de ese socio? Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Distinguidos amigos, han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Al escuchar el mensaje bíblico,
al escuchar la voz de Dios a través de su palabra, asumimos un compromiso que se concentra en la confrontación con la verdad. Y tienes que tomar una decisión. O aceptas o rechazas. Se trata de la voz de Dios. Se trata de una invitación que Dios te hace para tu bien espiritual, temporal y eterno. Si rechazas, estás rechazando el mensaje de Dios, tu felicidad, tu salvación, tu paz, tu tranquilidad. Si aceptas, le estás abriendo la puerta al Espíritu Santo para que entre a tu vida y haga los cambios necesarios para que tú seas feliz. En este momento, yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu Salvador, que le pidas perdón y hagas el esfuerzo por hacer su voluntad. Si así lo decides, repite esta breve oración que voy a hacer. Ora conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, reconozco que he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora me arrepiento. Quiero que transformes mi vida y me ayudes a vivir para ti. Declaro a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora recibe esta oración que hago por ti a Dios. Señor, pongo en tus manos cada una de las personas que humildemente ha aceptado la invitación. Sálvalo, perdónalo y guárdalo del mal. Escribe sus nombres en tu libro y dale fuerza y sabiduría para perseverar hasta que tú vuelvas. Los dejo en tus manos. Amén. Dios le bendiga, asista a una iglesia para que siga su alimentación espiritual y su desarrollo, lea la Biblia diariamente y hable con Dios en oración. El mensaje que acabaron de escuchar está titulado Perfil de un socio de Dios. Fue predicado el día 30 del mes de octubre del año 2011 en la iglesia Mahanaim de la ciudad de La Romana y está marcado con el número 1025. Perfil de un socio